que control, nunca pierdes el control. Es tu amor. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Si usted lo cree, donde tú estás, dile: Señor, mi vida está bajo tu control. Bendiciones en Cristo Jesús. Es un gusto estar nuevamente con ustedes, hermanos, amigos, todos que están conectados en este momento, en esta transmisión, la cual estamos empezando una campaña de final de semana que tiene como tema superando las crisis. Las crisis cuando vienen, uno no sabe cómo solucionar, tampoco está preparado para lo que viene, porque lo que viene ni siempre es lo que está programado. Hay cosas que suceden de repente. ¿Cuántas personas en este año, al iniciar el año 2020, desde los primeros días del año, había hecho planes, había hecho proyectos, había tenido sueño de que sería el mejor año para su vida? Y de repente, cuando el año se empieza, parece ser un año normal. Enseguida, pasando los meses, algo sucede que no permite que uno siga como había sido planificado. Hay un cambio, hay una situación diferente. Ya no es como uno pensaba, ya no depende de uno la situación que está viviendo. Y pensando unas veces que las crisis puede ser personal, puede haber crisis que está dentro de uno, dentro de su casa, dentro de su familia, pero hay crisis que son mayores, que puede estar dentro de su ciudad, sucediendo dentro de su nación. Y lo más terrible es cuando una crisis está a nivel mundial. Hemos llegado a un tiempo de estar enfrentando una crisis mundial, una crisis donde nadie ha imaginado llegar, a punto de tener una situación de pandemia, una situación de contaminación a nivel mundial, de una enfermedad que llega asustando y cambiando la rutina de todos los seres humanos, la rutina de la familia, la rutina de la sociedad, la rutina, digamos decir, de las autoridades gubernamentales, de las autoridades aún eclesiásticas y aún autoridades mundiales. Son crisis que vienen sin aviso y cuando sucede, trae miedo, tal vez angustia, tristeza, y algunos quedan en esa crisis. Pero nosotros, como hijos de Dios, no fuimos llamados para quedarnos en la crisis, sino salir de la crisis. Y hoy queremos, meditando en la palabra de Dios, tomar ejemplos de cómo Jesús permite que nosotros que estamos con Él no quedemos en la crisis, sino que salgamos de la crisis. Quiero que usted conmigo, amado hermano, persona que nos está acompañando, si tiene su Biblia, ábrala conmigo en Mateo capítulo 14 y vamos a hacer lectura del versículo 13. Mira lo que no 5 panes y 2 peces. Él les dijo: tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces,
y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recorrieron de lo que sobró los pedazos, 12 cestas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¡Qué maravilla! Es contar con la presencia del Señor, que trae solución a todos los problemas que pueda existir. Los discípulos estaban metidos en una crisis. La crisis era tener que trabajar arduamente para cumplir una meta, una misión. Era tan fuerte el trabajo de ellos que no había siquiera tiempo para comer. Encontrándose con Jesús, Jesús tomó de ellos información de lo que estaba haciendo y llamó a los discípulos que se fueran a un otro lado para que pudiera descansar un poco de tiempo. Pero para llegar al descanso tenía que cruzar para el otro lado. Y al cruzar tenía que, con una barca, pasar toda una noche remando. Pero cuando ellos llegan del otro lado, había una gran multitud que los estaba esperando. ¿Qué estaba pasando con esta multitud? Una gran crisis. La crisis de algunos era la enfermedad que había llegado en su casa, la enfermedad que había llegado a su vida. A otros, la tristeza y angustia por la vida que estaba teniendo, por la perseguición que tenía. Muchos por la violencia que estaba agobiando la gente de aquel entonces. Cada uno venía pasando una crisis difícil. Cada uno tenía su propia situación, su propia crisis. Y cuando ellos sabían o entendieron que Jesús iba a estar pasando por allá, creía que Jesús tenía la solución para su crisis. Cada uno de nosotros, seguidores de Jesús, debemos participar en la solución que Cristo tiene para la crisis de la gente. Y solamente así, los discípulos aprendieron cómo superar las crisis que suceden repentinamente. No estaba planificado que había esta multitud. No estaba planificado que llegaría esa gran cantidad de gente necesitados de Jesús. Pero una cosa es cierta, que cuando uno camina con Jesús, debe estar preparado para enfrentar las multitudes. Y la multitud viene con problemas y con necesidades. Jesús, al ver la multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En todos los tiempos, la mayor crisis que vive la humanidad es falta de salud para su cuerpo, para su vida. Y las enfermedades abundan no de ahora, sino de muchos tiempos atrás. En los tiempos de Jesús había muchos enfermos, había mucha gente que ya no tenía esperanza de vida y lo único que buscaba era solucionar la crisis de salud que estaba viviendo en aquel entonces. Pero Jesús, viendo que la solución era sanidad, de inmediato le dio la solución. Sanó a los que de ellos estaban enfermos.
Qué bonito es poder llegar delante de Jesús, considerando que uno está en una crisis de salud, pero en instante, no mucho tiempo, en menos de 24 horas o de 12 horas, ha encontrado con aquel que tiene poder para sanar todas dolencias. La Biblia habla que Él ha llevado sobre sí todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Por eso la gente estaba buscando en Él sanidad. Yo vengo a decir para ti que está enfermo en esta hora. Yo vengo a decir para ti que está en una crisis de salud. Cuando tú vienes a Jesús, hay esperanza de sanidad para ti. Pero es necesario buscar en Él esta solución. Es necesario creer que si te vas a Él, Él te va a responder. Él te puede sanarte. Tal vez el médico tenga dicho, para ti ya no hay solución. Para esta enfermedad no hay remedio, no hay cura. Pero vengo a decirte, lo que es imposible para el hombre, es posible para Cristo. No importa cuántas personas estén en esa situación, Él lo puede sanar a todos. Esa crisis de sanidad puede ser solucionada en Cristo Jesús. Otros venían con otra situación, hambre, necesidad de alimentarse. Y Jesús, mirando la necesidad de ellos, llamó a sus discípulos. Y los discípulos dijeron, Señor, despídelos para que se vayan, porque ese lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Pero Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo, traémonos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, compartió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Sabe qué sucedió? Comieron todos y se saciaron. Y no dio para que faltara, sino que sobrara. Y dice que recorrieron de lo que sobró, de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bendito sea Dios. Imagina usted que está oyendo esta palabra. ¿Quién es el solucionador de crisis? ¿El hombre? ¿Los discípulos de Jesús? ¿O el mismo Señor Jesucristo? Los discípulos, al ver la situación crítica que estaba viviendo aquella gente en aquel momento, ¿cuál era la crisis? Desierto. Estaban ellos metidos en un desierto. ¿Qué puede haber en el desierto? En el desierto no hay nada. Si uno tiene sed, no hay agua. Si tiene hambre, no hay alimento. Si tiene deseo de sentir frescura, no hay sombra porque no hay árbol. En el desierto hay crisis que va aumentando al pasar del día. Dice que el desierto durante el día, la temperatura puede llegar a un extremo de 60 grados. Pero también en la madrugada puede bajarse hasta 30 grados. Y eso asusta, porque de día el sol es la crisis, el calor intenso.
y por la noche puede llegar el frío que los puede congelar. La preocupación es, en el desierto no se puede quedar, del desierto tiene que salir. Todos que han entrado en un desierto con Cristo, en Él no se queda, en Él sale. Pero no sale como ha entrado, sale de una manera que su crisis ha sido solucionada. Yo vengo a decir que estamos ya entrando en ese tiempo de solución para las crisis. Así como Cristo solucionó la crisis que estaba viviendo aquella gente a su lado, Él también soluciona la tuya en este día. La crisis que la humanidad está sufriendo en este momento, la solución no está en los gobernantes. La solución no está en los científicos. La solución tampoco está en el dinero. Porque si fuera solución que los científicos pudieran dar, ya había solución de esta crisis que estamos viviendo. Si fuera necesario parte de los gobernantes, con todo el poder que tienen, ya había encontrado la solución de la crisis. Pero para superar esta crisis, no podemos contar solo con el ser humano. Debemos contar con el Creador del ser humano. Dios es la solución. En Cristo está esta solución. Y la gente que llegó a Él alcanzó primero sanidad para su cuerpo, después alimento para el cuerpo, y por último ha recibido también algo muy extraordinario, alimento para el alma. Porque dice la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra que trae a nosotros una fe que sobrepasa todo entendimiento. Es una palabra que trae esperanza viva. ¿Cómo superar las crisis? Entregándola a lo que tiene solución. Jesucristo es la solución. Cuando uno va al encuentro de Él, tiene que creer que de Él viene solución. Hermoso es ver la manifestación de Jesús. Jesús no quiere trabajar solo en la solución de la crisis. Jesús quiere utilizar también a sus discípulos. Yo no sé cuántos discípulos de Jesús estoy hablando en esta hora. Con cuántos no sé, pero sé que tú eres un discípulo de Jesucristo. Y el discípulo tiene que participar de la misión que hace su maestro. Así como Jesús tenía compasión de la gente, también nosotros como discípulos de Jesús debemos tener compasión de la gente. La gente necesitaba pan y quien tenía el pan eran los discípulos. No era mucho, no era en gran cantidad, a punto de les decir, Señor, ¿qué hacemos con esta multitud? Si son 5,000 que están en esta hora, sin contar los niños, las mujeres, solamente los varones. Y Jesús pregunta para ellos, ¿qué tienen ustedes? Y ellos dijeron, ¿qué tenemos? 5 panes, 2 pececillos. Y decía, Señor, ¿qué es esto para esta multitud? Y el Señor dijo, en vuestras manos puede ser poco, pero en mi mano se multiplicará. Hay solución en poner lo que tenemos en las manos de Cristo. Si ponemos nuestra enfermedad en las manos de Cristo, vamos a recibir de Él sanidad. Si ponemos en las manos del Señor nuestra hambre, Él nos va a dar pan para comer.
Se ponemos nuestra angustia, nuestra tristeza, de Él vamos a recibir paz, gozo y alegría. Es necesario poner todas nuestras crisis y nuestras necesidades en las manos del Señor. Cuando usted lo hace esto, usted verá que estará superando las crisis. Cuando usted hace esto, usted va a entender que ser participante de la solución de las crisis que viene sobre todo el mundo, siendo tú utilizado por Dios, te va a traer recompensas extraordinarias. Tanto es que los discípulos tenían solo 5 panes, 2 pececillos, y ahora el Señor ordena que la multitud se ponga en orden, que se ponga sentados en grupos de 50 y de 100, y los discípulos con los panes lo entregan al Señor, y el Señor los parte y los pone en sus manos, y se levanta multitud de alimento para esa gente. Sirvió a la gente, sirvió al pueblo, y dice la palabra que comieron y se saciaron. Mire, el poco que tú tienes en la mano de Dios se multiplica. Y esto que ha sido multiplicado no faltará para nadie. Todos de ellos se alimentarán. Y más que alimento, trae saciedad. Hay cosas que uno come, pero no sacia. Pero el pan que da el Señor sacia tu hambre y te da vida con vigor. Por eso dice que todos aquellos que ven a Cristo tendrá vida y tendrá vida en abundancia. ¿Quiere tener solución de su problema? Pónelo en las manos de Jesús. ¿Quiere ver solución de esta crisis que tú has metido? Pon en las manos del Señor. Por tanto, amigo, amiga, iglesia de Cristo, el Señor te quiere utilizar. Que tú seas una mano extendida para aquellos que no tienen. Tendrá por lo que Dios quiere hacer con lo que está en sus manos. La Biblia dice claramente: da y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando. ¿Sabe qué es esto? Cuando tú das 5 panes y 2 pececillos, la recompensa es extraordinaria. Los discípulos, terminando esta acción, solucionando el problema juntamente con Cristo a la multitud, también ha solucionado su crisis que tenía, porque eran varios discípulos, pero solo había 5 panes y 2 peces. Pero al terminar de solucionar el problema de la gente, se recorre de lo que sobró 12 cestas llenas de pan y pescado. Ellos dieron poco y recorrieron en abundancia. Cuando tú das al pobre, usted está prestando a Dios. Dios no se queda deudor de nadie. Si tú das atención a los necesitados, Dios dará también atención a ti. Si tú das alimento al hambriento, no faltará el pan en tu mesa. Si tú das sanidad a la gente, porque dice la palabra: pondrá las manos sobre los enfermos se sanarán. Si usted da sanidad, usted también recibirá sanidad. Por tanto, es una obligación tuya y mía, discípulos de Cristo, de compartir con los necesitados. Si está enfermo, declaramos sanidad para él. Si está hambriento, declaramos que Cristo es el pan de vida que dará alimento para él. Por tanto, vengo a decir en esta hora: hay solución para la crisis que tú estás viviendo en esta hora. La solución es Cristo Jesús. Es aquel que viene trayendo respuesta a su clamor y a su oración. Mire,
en los días que usted piensa que va a tener la mayor falta de alimento, cuando tú vienes a Cristo, será el día que más alimento tendrá en su mesa. El día que tú piensas que la enfermedad que tienes te va a llevar a la muerte, pero que tú vas a Cristo con esta enfermedad y la entrega a Él, créamelo, Él toma tu enfermedad y te devuelve salud, y con esa salud tú tendrás una vida abundante. Yo vengo a decirte, el tiempo que estamos viviendo es tiempo de crisis, pero la crisis se supera entregándola a Cristo Jesús. Yo quiero que usted haga conmigo esta oración, amigo que ha oído la palabra de Dios. ¿Quieres superar las crisis? Entrega tu vida a Jesucristo. ¿Quieres salir de la enfermedad? Cuenta con los médicos de los médicos, Jesucristo el Señor. ¿Estás en necesidad extrema de alimentarse, de tener recursos para mantener su familia? Habla con Jesucristo, porque a Él ha sido entregada todas las cosas. Él es dueño de toda la tierra y de toda su plenitud. Y sabemos que Jesucristo es el buen pastor que cuida sus ovejas. Entonces, amigo y amiga, qué bueno es ser discípulo de Jesús. Qué bueno es tener al Señor Jesucristo como su buen pastor. El pastor Jesús ha dado su vida por sus ovejas. Y esa vida que le ha dado a sus ovejas no es una vida común, es una vida abundante. Yo no sé cuántos de ustedes, amigos, ya han entregado su vida. Si usted todavía no ha hecho una oración de fe, que es de entrega al Señor Jesucristo, hoy tú puedes hacer esta oración de fe. Ahí donde estás, si estás en casa y puede inclinar su cabeza, cerrar sus ojos, repetirás conmigo estas palabras, diciendo: Señor Jesús, vengo ante ti, reconozco mis pecados y te pido perdón, y que me recibas, Señor, como hijo tuyo, y escribe mi nombre en el libro de la vida, para que yo tenga derecho a la vida eterna. Gracias, Señor. Yo quiero orar por ti en esta hora y declarar que todos que hicieron esta oración, las crisis que usted tiene y ha entregado a Cristo Jesús, viene para ti la solución. Cristo estará contigo y tú estarás con Él. A los hermanos que son discípulos de Cristo, que están pasando por una crisis, que no han encontrado para Él la solución, te recuerdo, Cristo es la solución. Te recuerdo que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay sanidad para la enfermedad que está sobre ti, que en Cristo hay provisión para lo que tú necesitas. En Cristo hay plenitud de gozo. Puede estar pasando un momento de una crisis emocional, donde muchas veces la crisis emocional trae angustia, trae tristeza, trae desesperanza. Donde a crisis emocional trae temor de lo por venir. Pero na realidade, quando uno recibe a Cristo e tem a Cristo, também Ele regala a mente de Cristo. Uma mente que não pensa como o homem, que não pensa como o ser humano, uma mente que pensa como Deus.
¿Se imagina cuáles son los pensamientos que Él tiene para contigo? Segundo la Biblia dice que los pensamientos del Señor para contigo son pensamientos de bien y no del mal. Pensamientos de vida y no de muerte. Son pensamientos de victoria y nunca de derrota. Entonces, cuando uno recibe la mente del Señor por ser su seguidor, por ser su discípulo, tiene que pensar como Él piensa. Por tanto te digo, hermano, Iglesia del Señor, las crisis emocionales, los sentimientos que han llegado a tu corazón de angustia, de tristeza, de raíz de amargura, aleluya, sabemos que estarán siendo transformadas porque Cristo transforma tu crisis en un momento de victoria. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la vida, por el aire que respiramos, por cada uno de mis hermanos que en esta hora están unidos con nosotros. Pasa tu mano sanadora, quitando toda dolencia, toda enfermedad y dando la salud perfecta y la solución de sus problemas. Saluda a cada uno de nuestros hermanos que están conectados y te pedimos, hermanos, que usted comparta este video y que comparta también para que la palabra se acerque a más personas y esta palabra pueda traer solución a los problemas y las crisis que está metida la gente. Que Dios lo bendiga en Cristo Jesús. Bendiciones, un abrazo en Cristo Jesús. Dios lo bendiga.